Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús partió de Samaria para Galilea. Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no veis señales y prodigios, no creéis». Le dice al funcionario: «Baja antes, Señor, de que se muera mi hijo». Jesús le dice: «Anda, que tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: «Ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre». El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: «Tu hijo vive». Y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. El apóstol San Juan nos muestra en su Evangelio cómo Jesús realiza una segunda señal, es decir, un segundo milagro que es un signo que refleja cuál es la manera como Cristo se comunica con nosotros, es decir, a través de los sacramentos. Los sacramentos son signos, son signos. En primer lugar, había realizado el signo de cambiar el vino, de cambiar el agua en vino en las bodas de Caná. Y ahora es este milagro que realiza también en Caná, pero al funcionario real, quien le pide que sane a su hijo que está enfermo, a punto de morir. Y Jesús, cuando lo mira, se da cuenta que él tiene una fe muy interesada. Él va donde Jesús porque lo ve tal vez como un mago, como un taumaturgo que realiza obras prodigiosas y que ha hecho tantas que cómo no le va a ayudar a él también. Pero él está en la etapa de confiar solamente en sí mismo. Es como cuando uno va a la iglesia a prenderle velas a un santo para pedirle un favor, pero nunca se nos ocurre rezar diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios». Es porque ponemos nuestro yo por encima de todo. Entonces la religiosidad en ese caso es todavía muy inmadura, muy inmadura. Entonces el Señor trata de educar a este hombre que al menos tuvo la buena voluntad de recurrir a él y no a un brujo. Y le dice: «Qué pena que tú necesitas, igual que los demás, señales para creer, tantas señales que estás pidiendo». Y aún así, Jesús regala el signo. Y el hombre le insiste: «Ven conmigo, por favor, Señor, baja luego». Como pensando que Jesús puede obrar un milagro solamente si está cerca de él y hace alguna manifestación extraordinaria para que el hijo se pueda sanar, como un mago, como un brujo de magia blanca. Pero Jesús le dice: «No, tu hijo vive ahora». Y ahí entonces el funcionario real da un primer paso hacia la verdadera fe, porque ya deja de creer solamente en sí mismo y pone fe en las palabras de Jesús. Así dice el Evangelio de Juan: creyó que lo que Jesús dijo era verdad. Y esa fe entonces, aunque es muy incipiente, es considerada ya suficiente para realizar el milagro. Efectivamente, cuando vuelve a Cafarnaúm desde Caná y pregunta a sus servidores a qué hora se había sanado el niño, fue justo a la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive».
Y entonces da el último paso, el más importante, que es ya creer en Jesús como persona, como hijo de Dios, persona divina, a quien hay que entregarle toda la vida, porque creer no es simplemente creer cuando me conviene, sino creer entero. Y creer entero significa estar dispuesto a convertirse, cambiar de vida y entregarle toda nuestra existencia a Jesús, para que Él sea la brújula que guíe todos nuestros pasos. Y no solamente se convirtió Él, sino toda su familia. Era un funcionario real. Y entonces fue una conversión bastante vistosa, aparatosa, que sirvió de ejemplo para mucha gente. Entonces esto es muy bonito porque nos indica que Jesús quiere que nosotros demos este salto de fe en esta época de Cuaresma, ya que queda poco para la Semana Santa, y podamos creer que este milagro que Él realizó de la salvación de los hombres, muriendo en la cruz, derramando la sangre para liberarnos y limpiarnos de nuestros pecados, también opera a la distancia, porque ya llevamos 2000 años desde que se dieron estos hechos maravillosos, fantásticos, milagrosos, como fueron la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero esto sigue tan actual, tan presente, que cuando celebremos la Semana Santa, aquello que sucedió tan lejos en Israel y tan distante en el tiempo como hace 2000 años, es perfectamente presente, es actual, porque para Jesús no hay distancia y no hay tiempo. Solamente lo que interesa es que tengamos fe y creamos que Él es el Señor y que Él todo lo puede, para poder obtener no solo la sanación física de nosotros y de nuestros seres queridos, sino, lo más importante, la salvación eterna, vivir en la gracia de Dios ya en este mundo y estar preparados cuando el Señor nos llame a su presencia.